Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos, mi amigo Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Tu familia? Bien, familia bien, todo en orden, gracias a Dios. Aquí listo para poder conversar un ratito hoy. Sí, en un tema muy importante porque vamos a hablar acerca de la aplicación de la ley en caso de violencia intrafamiliar. Okay. Y esto cuando ya los recursos que hemos estado hablando y que son la esperanza de una persona que es violento, que es por medio de la luz de Cristo, del arrepentimiento, de volverse a esas opciones que el Señor da, son totalmente desestimadas. Es decir, no hay caso. No hay caso. Muy bien. Entonces, ¿dónde acudir en caso de violencia intrafamiliar? Okay. ¿Cuáles son las fuentes, verdad? Y tal vez nada más antes de empezar a ver estas fuentes, qué importante es, y tal vez lo hablo más como pastor, qué importante es el acompañamiento de la iglesia y su liderazgo en una persona, sea hombre o mujer, que están atravesando estos conflictos, sea abusador o persona abusada, porque hay aspectos donde la iglesia no entra, como dijimos en el programa anterior, ¿cierto? En el aspecto legal no entra la iglesia, pero sí un acompañamiento a la persona y caminar junto al lado de ellos en esos procesos. Sí. ¿Dónde acudir? Bueno, pienso, en primer lugar, la internacionalmente conocida y famosa línea de emergencia 911. Sí. Ese primer recurso, ¿no? Sí. De acción inmediata. Correcto. Okay. Bueno, Defensoría de los Habitantes es otra institución, juzgado de familia. Juzgado de familia, correcto. Yo no sé si el juzgado de familia tiene, y sería interesante y necesario averiguarlo, si hay funciones 24 horas, porque me pareció en algún momento escuchar algo, puedo estar muy equivocado, pero creo que inclusive hay lugares 24 horas disponibles, ¿verdad? No sé si específicamente este caso. Que sería muy bueno, porque nadie puede estimar en qué momento se va a dar. Claro que digamos, si se da el hecho como tal, ¿verdad? Hay una intervención, digamos, una primera intervención y luego un proceso. Correcto. Supongo que ese proceso se referirá al juzgado de familia. Puede ser. Patronato Nacional de la Infancia, en el caso de un menor de edad. Correcto. Instituto Nacional de Mujeres, ¿verdad? Tiene también opciones, ¿verdad? De apoyo y demás. Sí, y es que es importante aclarar que ninguna autoridad judicial, estas y otras más que puedan estar sobre esta línea, en Costa Rica, o sea, ninguna puede rechazar una solicitud, ¿verdad? Una solicitud de medida de protección, una solicitud independientemente de la persona, de su sexo, edad, creencia, nacionalidad. Pero puede ser el caso que esto suceda. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero hay un llamado superior dentro de la ley donde no se puede desestimar ninguna causa. También recordar que todas estas instituciones son gubernamentales indiferentemente del pensamiento político o del partido político. Estamos hablando de un caso de una mujer agredida que necesita ese apoyo en el momento, ¿verdad? Entonces creo que es importante separar pensamientos e ideologías políticas para atender un caso de emergencia. Sí, claro, ¿no? Y tiene que ser así. Pero aun cuando se desestime, digamos, por estas características de las personas, ¿verdad? De la diversidad de las personas, se puede denunciar este hecho que acabamos de decir ante la Defensoría de los Habitantes. Correcto. Porque la ley contra la violencia doméstica brinda la protección a todas las personas que estén maltratadas independientemente de su credo, nacionalidad, etcétera. Y eso es muy, muy interesante, como hemos hablado en programas anteriores, cómo Dios ha dejado este concepto aún en los gobiernos, en su autoridad delegada y en personas de salvaguardar la vida de una persona que es víctima de violencia doméstica. El principio de la búsqueda de la justicia. Exactamente. ¿Verdad? De la búsqueda de la justicia, ese principio que, repetimos, a pesar de la caída, se conserva en el ser humano como tal,
no lo hagamos una cuestión restringida a una persona regenerada. Al ser humano en general, Dios ha permitido y ha dejado allí un reconocimiento de lo bueno, un reconocimiento de la justicia, ¿verdad? Exactamente, totalmente. Ahora, pasos a seguir. Este programa quizá va a salir un poquito de la línea que usualmente tenemos, que es más de reflexión, ¿verdad? Y conversación, para ser un poco más práctica, ¿verdad? Ir ya directamente a ser un poco más pragmático y llegar a puntos específicos de qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Y qué es lo que va a recibir, a esperar una persona que ha sido agredida? Correcto. ¿Verdad? También compartirles que esta información, diferente de otras, está compartida ya en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Hemos hecho un gráfico, una infografía, una representación gráfica sobre este tema. Bueno, ¿qué hacer? Si usted es una persona que está sufriendo de violencia doméstica, conoce a alguien, simplemente comparta esta imagen, envíela de una forma segura o téngala de modo, pues, alcanzable, ¿verdad? Porque esa información va a ir guiando en los pasos necesarios. Exacto. Si usted es una persona que está afectada por una situación de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Usted debe entonces dirigirse a estas instituciones que acabamos de mencionar, ¿verdad? Defensoría de los Habitantes, Juzgados de Familia. ¿Qué va a pasar allí? A usted le van a escuchar como una persona afectada o a los testigos que hayan presenciado un acto de violencia intrafamiliar. Y debe plantear, y aquí pongamos énfasis, mi amigo, lo antes posible, una denuncia por agresión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego de esto se solicitan medidas de protección ante las autoridades judiciales. Correcto. En ese ejemplo del juzgado de familia. Y estas medidas de protección que usted va a recibir por ley van a tener una duración entre 1 a 6 meses. O sea, para que nosotros veamos la protección de la ley ante la persona que sufre. Pero por eso es importantísimo que denuncie. Sí. Porque si no denuncia, estos recursos que ya están establecidos, esta protección que de alguna manera se manifiesta por el gobierno civil o judicial, en ese caso, entonces no van a alcanzar a la persona agredida, ¿verdad? Sí, eso es importante y vieras qué lamentable que es, porque hemos tenido casos, y pienso en uno en particular, donde la mujer que estaba siendo agredida por su esposo acudió a nosotros, comenzamos un proceso con esta mujer y cuando se le indica, bueno, usted necesita poner una denuncia, la respuesta fue, ay no, pobrecito. Yo no quiero que venga la policía, que se lo lleve preso, etcétera, todo lo que implica, ¿verdad? Y yo comentaba con mi esposa, ay no, pobrecito no, o sea, pobrecita ella lo que está pasando. Sí. Y este instinto, sentimiento, ¿verdad? De esta mujer, de pensar en que la otra persona iba a sufrir por consecuencia de sus actos, ¿verdad? Sí, pero es que esta puede ser una manera en que esta persona violenta reaccione. Ya hablamos que si no está reaccionando por medio del temor reverente hacia el Señor, pues va a reaccionar ante el temor ante las autoridades. Exactamente. O sea, es que tiene que reaccionar, claro, de una u otra manera. Claro. La primera es la que da vida. La otra también da vida si desemboca en una redirección hacia Cristo, ¿verdad? El tema es que la víctima vaya más allá del pobrecito. Que la víctima diga, hay que poner una denuncia, es lo que corresponde. Exacto. Así que el juez, después de la denuncia, entrega a la policía una orden escrita de protección, ¿verdad? La cual, esta orden debe atenderse inmediatamente. Okay. O sea, por eso es que es importante. Vean, la inmediatez depende también de un proceso. La persona puede estar desesperada, pero también hay un proceso administrativo que hay que seguir. Hay unos pasos. Simplemente no se pueden dar medidas de protección a una persona que no haya pasado por un proceso lógico de testigos, ¿verdad? Y de una denuncia formal. Okay. Después entonces de que se escucha a la persona y se presentan las denuncias, es importante poner en práctica un plan de emergencia para la protección y seguridad de la familia y de la persona también, por supuesto, maltratada, y evitar nuevos hechos de violencia. En todo caso, indiferentemente si es temporal o es definitivo,
hay que distanciarse, sea que la mujer salga, si el hombre dice no salgo de mi casa, ¿verdad? Aquí me quedo porque es mi casa a lo buen macho. Entonces la mujer debe salir y tener inclusive un protocolo, tener dinero en efectivo, tener una pequeña maleta preparada, etcétera. Bien, y es importante también establecer una red de apoyo con familia, amigos, Muy vecinos. El ministerio Levanta, nuestro ministerio provee de esta red de apoyo. Funcionamos como una red de apoyo en el guiar a una mujer salir con todas las precauciones posibles. De hecho, hace poquito tiempo tuvimos que caminar con una mujer que tuvo que salir, un hombre, como vos decías, sin reaccionar correctamente, sin responder correctamente ante el planteamiento que Dios hace y las verdades bíblicas. Entonces, bueno, ella va a salir y pues está caminando y es increíble, salió de su casa acompañada, va en un proceso, comenzando una vida nueva cerca del Señor. Entonces es importante tener ese plan de emergencia preparado. Sí, claro. Y y si se quiere agregar inclusive más elementos de prueba digamos, en ese proceso, la víctima puede solicitar un examen físico. Eso puede ser así, físico o psicológico, en el departamento médico legal del OIJ, o inclusive en clínicas u hospitales del Seguro Social. Entonces, esto añade más al sentido probatorio de la situación. Claro. Es importante también considerar esto, ¿verdad? Sí, tener pruebas válidas. Pruebas válidas de un examen físico, psicológico. Entonces, es algo que también la víctima puede tomar como un recurso, ¿verdad? Sí. Y qué importante que en nuestro país, porque si vos pensás, donde hay representación de la Caja Costarricense del Seguro Social en el país, en todo lugar hay un EVAIS, en todo lugar hay una clínica, en todo lugar hay un hospital en cierta medida cercano. Hay departamentos de la policía en diferentes, en todo el país. Sí, y es esa provisión, aquí está, es ir y hacerlo, ¿verdad? Sí, es tomar los recursos que hay. Correcto. Sí. Ok. Después de eso, entonces, de hablar y ser escuchada, tener un plan de emergencia, después de que se presentan o se llega a pruebas más contundentes, como por ejemplo aspectos físicos o psicológicos. En cuarto lugar, a la persona agresora se le va a notificar de las medidas de protección ordenadas y se le cita a una comparecencia, que va a tener que aparecer frente a un órgano judicial. Eso es con comparecer, ¿de verdad? Presentarse frente a una comparecencia, ir y estar y dar cuenta de la acusación. Exacto. Bien. Claramente, el propósito o el objetivo de esta comparecencia no es obligar a que las partes se arreglen. Claro. Que inclusive, y aquí voy a decir algo muy personal, muy de Alonso, inclusive no es el fin último de la iglesia. Quiero decir, no es el fin primario de la iglesia, que haya un arreglo en el matrimonio. Si bien es cierto, hay casos donde va a ser posible una restauración matrimonial, ¿cierto? Que es lo que añoramos y lo que queremos, que el abusador entienda su pecado y su error, así como la víctima puede ser sanada y perdonar y haya una restauración genuina. No es algo que necesariamente va a pasar. En algunos casos va a haber una separación definitiva. Sí, yo creo entenderte que lo estás hablando en el contexto de la dureza del corazón, ¿verdad? Y en el contexto de que la conciencia no debe ser violentada, sino educada. Exactamente. Entonces, la iglesia, aun cuando tiene un mensaje de verdad, un mensaje de esperanza, este mensaje no puede incrustarse en la conciencia de una manera, digamos, forzosa, obligatoria, claro, forzosa. Entonces, en el programa tras anterior hablábamos de la libertad interior. Esa libertad interior tampoco puede ser violentada por lo que la iglesia tenga que decirle. Iglesia, exacto, como portadora de la verdad. De la verdad de Dios. Así correcto, que sí es relevante lo que estás diciendo y me extendí un poquito para que no se vaya a tergiversar, correcto, ¿verdad? El punto, que es en el sentido de violentar y no educar la conciencia del agresor. Es una buena palabra el hecho de educar, ¿bien? Y si Dios da la oportunidad a la iglesia, al liderazgo, y esas personas tienen corazones pues que están amoldándose conforme al Señor y hay una posibilidad de una restauración, excelente. Y qué maravilloso va a ser un matrimonio o una pareja que pasó por estos conflictos
tan complicados y tan serios y que la gracia de Dios restauró. Claro. Pero tampoco es algo que obligatoriamente va a pasar. En algunos momentos, ante la dureza del corazón y la repelencia a una educación de una de las dos partes, ¿cierto? Evidentemente no va a haber esa unión. Algo importante dentro de esta comparecencia, como dijimos, ¿verdad? El objetivo no es obligar a que las partes se arreglen, ¿verdad? Sino presentar pruebas y testigos para que el juez decida si se mantienen las medidas de protección. Y aquí resaltemos algo importante. Es vital que la persona agredida, la víctima, acuda a esta cita. De no hacerlo, se levantarían las medidas de protección. Entonces esto es fundamental. Es básico. Es Tiene decir, que estar. La persona por aducir cualquier cosa, no, la verdad es que no me voy a presentar, por lo que sea, va entonces a desestimar los derechos que tiene como víctima. Y va a abrir una puerta para que el agresor siga ganando terreno. Sí. Porque recordemos que este agresor no trabaja solamente en el aspecto físico. Tiene un trabajo enorme en el aspecto emocional y en los pensamientos de la persona. Mayormente los agresores son excelentes manipuladores. Sí. Entonces esta no comparecencia va a darle un terreno amplio para que el abusador siga haciendo las suyas. Además que es una intromisión a la justicia. Correcto. Al proceso de justicia. Es lo que Dios quiere justicia. Sí, claro. Demanda justicia. Sí, y aunque la víctima sienta lástima, compasión o le dé pereza ir, está obstaculizando el desarrollo de la justicia. Ahora, si el juez que está atendiendo la situación quitara las medidas de protección, recordemos que medidas que se extienden ya sea de 1 a 6 meses, porque puede pasar que un juez diga, bueno, al segundo mes voy a quitar estas medidas de protección, pero la víctima que está en su terreno, que está en su contexto, dice, esto no puede ser. O sea, no me pueden quitar las medidas de protección. Entonces, usted como víctima puede interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Familia. O sea, se va un paso más arriba. Sí. Tribunal Superior de Familia. ¿Qué va a decir? El juez tal desestimó las medidas de protección y vengo a solicitar más bien una extensión en las medidas de protección. Tengo esta y estas pruebas médicas, psicológicas, comparecí cuando fui llamada y aún así se quitaron, que es una posibilidad, vengo a que se restablezcan a un órgano superior. Entonces veamos que inclusive se expanden los recursos de protección y de atención a la persona víctima de violencia intrafamiliar. Bien, entonces estos 5 pasos son importantes, ¿verdad? Ante un caso de violencia doméstica. Ahora, ¿qué medidas de protección se pueden solicitar? Ordenar al agresor su salida inmediata. Eso es fundamental. Es decir, básico. Sí, eso es lo que la víctima puede solicitar para volver a repetir el punto. Perdón. Ordenar que el agresor salga inmediatamente del domicilio común, ¿verdad? Inclusive su posible acceso posterior a la vivienda. O sea, que la persona tampoco llegue a visitar a la víctima en su lugar de trabajo o donde estudia la víctima. Correcto. Esa es una medida de protección que puede solicitar y tiene el derecho de solicitar. Normalmente se le pone cierta distancia de la persona. No puede estar a más de 2 kilómetros cerca de donde esté la persona, por ejemplo. Exacto. Muy bien. Es importante. Creo que uno de los primeros pasos es preservar la vida de la víctima. Y es una respuesta inmediata. Sí. Otra cosa que también se puede solicitar por parte de la víctima es un domicilio diferente del común con el que el agresor tiene, ¿verdad? Por parte de la víctima. Buscar un lugar diferente donde se pueda vivir. Que podríamos llamarlo una casa de refugio. Una casa de refugio. Exactamente. Que es un proyecto que el Ministerio Levanta está desarrollando y evidentemente pues por motivos de seguridad no hay una apertura, ¿verdad? Una publicidad ni localización ni nada, ¿verdad? Pero el Ministerio Levanta estamos trabajando y esperamos que ya pronto este año podamos tener un lugar de refugio donde una mujer en peligro diga huí de mi casa, me pueden ayudar. Levanta proveerá por un periodo determinado de tiempo un lugar de alimentación y por supuesto la consejería bíblica necesaria para mujeres que sufren esto y poder encaminarlas dentro de este proceso. Sí, claro. Aparte de acompañado
de profesionales, ¿verdad? En sus campos, Sí. Trabajadores sociales, psicólogos, abogados, Sí. consejería bíblica pastoral, etcétera. Inclusive si hay niños también, pues apoyarles en la reinserción en la educación y demás. Importantísimo. Inclusive, bueno, ya sabemos que nuestro lugar de vivienda es un lugar privado, pero las medidas que se pueden solicitar es un allanamiento de morada, ¿verdad? Cuando por violencia doméstica vaya a ser un atentado contra la integridad física, la integridad sexual, emocional y patrimonial, ¿verdad? Correcto. De la persona. Es decir, que se puede solicitar un allanamiento. Exactamente. ¿Ok? ¿Qué significa? Que si la víctima no está de acuerdo, eso no importa. O sea, es un derecho de la víctima que se allane el lugar donde la víctima está como una protección ante las amenazas que está sufriendo. Correcto. También otra cosa que se puede pedir es decomiso de cualquier arma en posesión del agresor. Cualquier tipo de arma, sea arma blanca, sea arma de fuego o cualquier de esos instrumentos que sea removida, que evidentemente será la herramienta que use el agresor. Inclusive prohibir, Alonso, la intimidación del agresor en contra de algún integrante del grupo familiar de la víctima. Sí. Porque sabemos que en esta... digamos, en esta astucia maliciosa, ¿verdad? En este complot, empezaría entonces el agresor a acudir a diferentes familiares, a manipularlos, Correcto. a estarlos, digamos, atacando de alguna manera. Entonces se pueden solicitar medidas con todo el peso de la ley para que el agresor no intimide al círculo familiar de la persona que está siendo agredida. Correcto. Otra solicitud más que también como Levanta lo vimos hace poco es el otorgamiento del menaje de la casa. Hablamos de muebles, utensilios de cocina, de dormitorio, a la víctima por un plazo determinado. Si la mujer debe salir con sus, mayormente salen con sus dependientes, con sus niños, puede pedir que, bueno, me voy, pero necesito llevarme la cocina, la refrigeradora y la cama, por ejemplo. O si el agresor se va, y entonces Claro. dice, me voy, pero me llevo todo. porque No, es mío. un momento. Sí, Se sí. solicita, claro. Por eso estamos dando énfasis en que, aunque podría ser sugerente según la situación, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre? Es necesario solicitar estas medidas. Formalmente ante la institución que corresponde. Por eso estamos hablando del recurso de la ley ante estas situaciones. O sea, aquí ya no se trata de conciliar con la persona agresora, por la cual no se ha podido conciliar posiblemente por meses o por años. Llegó un momento en que ya el diálogo directo ya no se acabó. Ahora hay una mediación mediante la ley. ¿Qué más? Ahora, si por estos actos violentos, ¿verdad? Se da un daño material en la vivienda en común, es que la víctima puede solicitar la reparación de todo lo dañado para continuar su vida normal. Inclusive, Alonso, se puede solicitar gastos de traslados, gastos médicos, alojamiento, es decir, cualquier circunstancia que se den dentro de ese círculo de la violencia. Qué buen recurso. Es que, claro que sí, pero volvemos a lo que hablábamos antes. Es muy bueno, pero no se recibe si no se solicita. Sí, es muy bueno porque, a ver, el salir, cuando el abuso es, hay un abuso dentro de una familia, normalmente no solo es un abuso o una agresión física. Hay abuso emocional, verbal, inclusive en una categoría que se habla poco es el abuso de dinero monetario. La víctima no tiene tarjetas. Patrimonial. Patrimonial, correcto. No tiene dinero, no tiene recursos, no tiene tarjetas, no tiene su propia cuenta de dinero. Me pide lo que necesita, yo se lo doy, no gaste de más, deme recibos. Ese abuso de una independencia de una mujer, persona, pues, que necesita tener sus recursos, ¿cierto? Entonces, en esas salidas de emergencia de su lugar, pues sí, me quiero ir, pero no tengo ni para pagar un bus. Sí. Hay formas de poder suplir esas necesidades. Y por supuesto, Levanta también entra a trabajar en este aspecto. Levanta provee en la medida de lo posible y de acuerdo al caso y bajo una valoración, el poder proveer algunos elementos a la mujer que sufre de estas cosas. Que al fin y al cabo, según este derecho de la víctima, solicita que esos gastos en los que se recurrieron sean sí o sí cubiertos por
el agresor. Correcto, exactamente. O sea, es que estamos hablando de la justicia sí o sí. Ya estamos en el plano de la ley. Sí. Mire, que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, eso es irrelevante. Exactamente. Como decimos, no me interesa si está de acuerdo o no, y es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer y lo que se hará, porque Dios ha delegado esa facultad de la ley. No en vano lleva la espada, como podemos leerlo en Romanos 13, ¿verdad? Para que la ley se ejecute y lleve a un buen término para buscar, no erradicar, pero sí, digamos, acercarse a los principios de justicia social. Correcto. Finalmente, la víctima puede solicitar una orden de protección y auxilio. Inclusive la puede andar siempre con ella, portar con la persona. Dirigida a la policía de su vecindario para su intervención inmediata en caso de que haya una agresión fuera del domicilio. Eso es como, entonces, estás hablando como una carta que la víctima lleve, un documento, ¿verdad? Para que potencie la intervención policial en caso que la víctima sea abordada fuera del hogar. Correcto. Sí, eso qué bueno, ¿verdad? Es amplio, es muy amplio las medidas de protección, al menos en nuestro país, no sabemos en otros países cómo funciona, pero es muy amplio y muy ágil la protección para personas que sufren o que son víctimas de violencia doméstica. Bueno, y el principio de esos programas, esto está incentivando, motivando a que usted, si nos escucha de otros países, pueda investigar las medidas que su gobierno tiene para su protección. Correcto. Que conozca la ley, que conozca el recurso que está a su favor como víctima y que pueda, digamos, aprovechar estos recursos que Dios ha delegado a través de las autoridades judiciales para de esa manera llevar justicia y protección a la víctima. Sí, y estas medidas también tenemos que recordar que las puede pedir tanto la víctima como también un familiar o algún representante de una institución pública o privada, cuando la víctima no puede hacerlo personalmente, ¿verdad? O de manera verbal o escrita. Y obviamente, la iglesia lo podría solicitar. Exactamente. Por eso hablamos de el rol de la iglesia en la sociedad y en su papel profético en cuanto a denuncia de la injusticia. Exactamente, totalmente. Y eso se hace en el juzgado de familia más cercano, ¿verdad? Donde habita la víctima. Entonces, qué importante eso que dijiste sobre cómo la iglesia tiene un rol en la sociedad. No es simplemente cuatro paredes donde estamos y ya está, sino que hay un llamado a traer o a mostrar la justicia divina, la gracia de Dios y su intervención con los hombres, ¿verdad? A través de esos elementos prácticos y de la vida diaria. Claro, es que la iglesia no solamente tiene que estar confesando sus propios pecados, sino estar confesando los pecados de la sociedad. Exactamente. Y Dios ha permitido que no se desestime la voz de denuncia de la iglesia, porque lo ha permitido, ve lo que estás diciendo vos, que la víctima puede ser, digamos, protegida por medio de una intervención de la iglesia ante las autoridades judiciales. Correcto, totalmente de acuerdo. Creo que hemos puesto en perspectiva un poco y en pasos concretos, como les decíamos. Recuerden que esta información que hemos hablado hoy aparece también en nuestras redes sociales, en forma de imagen, de infografías. También aparecen números de teléfonos y algunos lugares de emergencia a los cuales se pueden recurrir y pues tenerlos a mano, ¿verdad? Para cualquier necesidad. Claro. Y por lo menos conocer, porque si este programa cumplió el objetivo de conocer. Mira, yo antes no sabía que tenía estas medidas, ya es un gran logro, ¿verdad? Y estamos de alguna manera contribuyendo a una iniciativa gubernamental, tenemos que dejarlo muy claro, ¿verdad? Una iniciativa gubernamental que representa la intencionalidad de Dios. De Dios y su justicia. De Dios y su justicia. Muy bien. Quedamos ahí entonces por hoy. Quedamos entonces. Y esperamos que puedan contar con nosotros en lo que sea posible. La forma de contactarnos pues está en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter y en Instagram. Pueden contactarnos. Simplemente es buscarnos como Ministerio Levanta y ya va a encontrar la información que necesita para poder estar en contacto con nosotros y caminar tanto con la víctima como con el abusador en estos procesos tan amargos, con el fin de que haya una restauración de la gracia de Dios en la vida de las personas que lamentablemente pasan por estos procesos. Nuestro eslogan, nuestro lema es confrontando la violencia con la paz del Evangelio, y queremos que muchas personas puedan comenzar a caminar en la paz del Evangelio
y una vida integral en el Señor y todo lo que esto implica. Perfecto. Y cuando esa paz del Evangelio no es tomada por alguna persona, al menos estamos presentando un recurso que también Dios concede. Correcto. Por medio de la institución de los gobiernos en cuanto a la ejecución de la ley. Exactamente. Sí. Mi amigo, tenemos que irnos entonces. Muy bien. Nos vemos la otra semana. Si Dios lo permite. Perfecto. Y preparando nuevos y temas necesarios para la edificación de todos. Por supuesto. Seguimos conversando entonces la próxima semana. Claro que sí, Dios lo permite. Saludos a todos, a todas. Nos vemos entonces. Chao, nos vemos. Chao.